Imagina una isla nacida del fuego, azotada por el mar y rodeada por gigantes. Aquí no hay sombra ni árboles, pero bajo el agua, mantarrayas de 5 metros se te acercan sin miedo y tiburones te rodean con la calma de quienes mandan. Esto no es un parque temático, esto es San Benedicto, y si entras ya no saldrás siendo el mismo. San Benedicto es una isla volcánica deshabitada que forma parte del archipiélago de Revillagigedo en el Océano Pacífico Oriental. A unos 400 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Pertenece al estado de Colima y está protegida dentro de los límites del Parque Nacional Revillagigedo, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde el 2016. Su origen es puramente volcánico. Es el resultado de una intensa actividad geotérmica ligada al cinturón de fuego del Pacífico, generando erupciones submarinas que han dado forma al archipiélago. Su estructura está dominada por dos conos volcánicos principales, el Bárcena, que hizo erupción violentamente en 1952, y otro de mayor antigüedad. La erupción del Bárcena fue una de las más importantes del siglo XX en México y modificó radicalmente el relieve de la isla, dejando depósitos de ceniza, coladas de lava y una nueva configuración topográfica. A nivel terrestre, la isla es prácticamente estéril. No hay agua dulce ni vegetación significativa. Pero es en el entorno marino donde San Benedicto cobra una importancia ecológica y biológica excepcional. Las plataformas submarinas que rodean la isla, especialmente al sur y al oeste, son el escenario de algunos de los sitios de buceo más espectaculares de todo el planeta. Aquí se encuentran puntos como el Cañón, famoso por su estación de limpieza de tiburones, y el Boiler, conocido por los encuentros cercanos con mantas oceánicas gigantes. Las corrientes oceánicas que bañan a la isla arrastran nutrientes desde las profundidades, generando una alta productividad biológica. San Benedicto es en esencia un laboratorio natural flotando en el Pacífico, donde convergen fuerzas geológicas, dinámicas oceánicas y biodiversidad marina de forma única. Y para el buzo que se atreve a explorarla, es una cátedra viva de biología, geografía y humildad. Imagina estar a 25 metros de profundidad y que de pronto una sombra gigantesca se te acerque. No huye, no te ataca, te mira y decide bailar contigo. Esto es el Boiler, donde las mantarrayas gigantes no son leyenda, son las reinas del océano. Y si te eligen, jamás volverás a ser el mismo. En la cara occidental de la isla, el mar se rompe violentamente contra una formación submarina de roca, un pináculo que apenas roza la superficie. Lo llaman el boiler, la caldera, porque cuando las olas lo golpean, parece que el océano está hirviendo, pero bajo la espuma lo que hierve es vida. Y es justo ahí donde la roca se sumerge y la luz se disuelve, donde el océano nos revela su rostro más espectacular. Porque alrededor de San Benedicto, especialmente en su cara occidental, la vida marina no solo existe, se multiplica, se reúne, se desborda. El boiler es una cicatriz viva en el fondo del mar, un vestigio de fuego que ahora alimenta la biodiversidad. Esta roca negra y desnuda es el punto más visible de un complejo volcánico que se extiende bajo el agua, formando terrazas, paredes, cuevas y pendientes.
Y entonces ocurre, frente a ti, como apariciones de otro mundo, flotan con majestuosidad las grandes mantarrayas oceánicas del Pacífico. Mantas gigantes, algunas de hasta 7 metros de envergadura que nadan a centímetros de ti. No huyen, no te temen, te miran, te eligen. Hay algo hipnótico en su forma de moverse. Giran, se elevan, se deslizan en espirales lentas, juegan con las burbujas de los buzos, buscan el roce de nuestras corrientes. Algunas se acercan a centímetros de ti, como si quisieran mirarnos a los ojos. Son gigantes que vuelan en el agua con la gracia de una bailarina, y muchas están marcadas, cicatrices, rémoras heridas, mordidas viejas de tiburón. Guerreras de un océano que han elegido este pináculo como estación de limpieza, como lugar de paso, o quizás como su propio altar submarino. En el boiler, en San Benedicto, las protagonistas absolutas no son los tiburones ni las formaciones rocosas, son ellas, las mantas, que cruzan el azul como si el agua fuera aire, como si nadar fuera volar. Aquí no están de paso, aquí mandan. Lo más impactante no es su tamaño, aunque puedan alcanzar hasta 7 metros de envergadura, ni su peso, que puede rozar la 1,5 toneladas, o un poco más, sino su actitud. No son esquivas, se acercan, te rodean, juegan, te observan. Algunas buscan el roce de las burbujas como si disfrutaran el masaje, otras te pasan por encima con elegancia, sin miedo, y muchas otras veces eligen quedarse contigo. En un mundo que ha enseñado a los animales a huir del ser humano, las mantas en el boiler hacen todo lo contrario. Se acercan con curiosidad, con confianza, casi con cariño. Aún se discute cuán conscientes son estas criaturas de lo que hacen, pero quien ha buceado en el boiler sabe que hay algo más allá de la ciencia, una especie de conexión inexplicable. Un buzo puede mirar una mantarraya directo a los ojos durante segundos eternos y salir del agua sabiendo que algo dentro de él ha cambiado. Si el boiler es el cielo de las mantarrayas, el cañón definitivamente es el reino de los tiburones. Ubicado al sureste de San Benedicto, este sitio de buceo es un anfiteatro natural tallado por el tiempo y el mar, una depresión en el lecho oceánico flanqueada por formaciones rocosas y plataformas de arena que actúan como escenario para un espectáculo silencioso, milenario y profundamente salvaje. Hay algo en el ambiente que cambia, se siente, una tensión sutil, como si el océano entero contuviera el aliento. Lo primero que notas son sus formas, largas, elegantes, decididas. Tiburones patrullando el perímetro, cruzando con la lentitud de quien no le teme a nada. Aquí es un lugar donde los tiburones no se esconden, gobiernan. Como si supieran que aquí, por unos minutos, están en paz. Es como ver a un depredador bajar la guardia en ese santuario invisible. Y lo más sorprendente, lo hacen frente a ti. Puedes estar a escasos metros de un tiburón de Galápagos de más de 2 metros que flota en la corriente mientras es limpiado, completamente indiferente a tu presencia. No hay otra palabra con que describirlo. Es un privilegio. En un mundo donde los océanos se apagan, San Benedicto sigue brillando como un faro de vida salvaje y depende de nosotros mantenerlo así. Si te gustó esta inmersión, suscríbete al canal. Cada video es una expedición, una historia real, una razón más para cuidar lo que tenemos. Y si algún día quieres bucear aquí, escríbeme. Esta historia también puede ser la tuya.